Sanatorios privados sin protección. Algunos dueños de sanatorios pidieron a sus empleados que compren sus elementos de seguridad. Así lo denunció el secretario general de ATSA. Además, señaló que solo unos pocos centros médicos brindaron protección a sus empleados improvisadamente y de forma artesanal. En la Argentina, en el Chaco, obviamente que uno puede criticar innumerables cosas del sistema de salud pública, pero es un sistema que está funcionando y el sistema de salud privada realmente ha demostrado y lamentablemente está demostrando que parece ser no estar a la altura de las circunstancias. Lo dicen los propios propietarios de clínicas y sanatorios, ¿eh? Estamos trabajando con equipos artesanales, así ha dicho el doctor Armando Frangioli, por ejemplo, pero además lo denuncian los propios trabajadores. Presta atención a esta nota del del señor Adrián Belomi, es el secretario general de ATSA, el gremio que nuclea a los trabajadores de clínicas privadas del Chaco. Presta atención lo que cuenta, los detalles que da de cómo hoy está trabajando el sistema privado de salud aquí en la provincia. Hemos tomado conocimiento de una denuncia, un reclamo que ustedes están haciendo justamente por las condiciones laborales que están atravesando en medio de semejante situación de salud, ¿no? Es así, pero no es de ahora. Esto ya arranca en los primeros días cuando se supieron los primeros casos ya en Buenos Aires y había algunos sospechosos en la provincia. Nosotros activamos todo un protocolo desde el punto de vista gremial, haciendo los diferentes requerimientos a las cámaras empresariales del sector, como obviamente a cada sanatorio y a cada clínica de la ciudad de Resistencia, y justamente para evitar que a futuro tengamos que padecer algunos compañeros la posibilidad de infectarse, ya que va a ser inevitable, al ver lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo, iba a ser inevitable el contacto nuestro con la gente que podía llegar a estar infectada. Y bueno, lamentablemente en algunos establecimientos no cumplieron con todos los elementos de seguridad, con el otorgamiento de los elementos de protección personal a sus trabajadores, y hoy tenemos que lamentar más de 25 compañeros infectados en el sector y 2 internados. Claro. Esa es nuestra situación. ¿Es falta de inversión, falta de preparación? ¿No era prioridad eso? ¿Por qué se llegó a esta situación? Y es un combo de todo lo que acabas de decir. Tenemos, por un lado, las empresas de salud financiadas. No nos olvidemos que el año pasado, por una decisión del gobierno de la Nación, el gobierno anterior, hubo una ruptura del PAMI para con las clínicas, y las clínicas, recordemos que estuvieron 90 días sin trabajar con el PAMI. Eso le significa un desmedro económico a todas las clínicas. Los eternos conflictos que tienen con la obra social provincial, y a eso, sumado un poco la desidia de parte de algunos empleadores, porque acá hay que ser claro, esta situación nos obliga a repensar el sistema de salud privado de la provincia del Chaco a futuro, y no quiero opinar del público porque no me corresponde, pero creo que hay que repensarlo porque nos encontramos con propietarios de establecimientos que ninguno no tiene un mal pasar económico. Me alegro que así sea, porque para eso se profesionalizaron, y por otro lado tenemos empresas al borde de la quiebra. Entonces, hay algo que no se está haciendo bien en la distribución de ese dinero. Entonces nos encontramos con establecimientos que no están preparados desde el punto de vista de la infraestructura edilicia, con falta de los elementos de protección, entre otras cosas, y en algunos establecimientos estos personajes hasta tuvieron la caradurez de pedirle a sus propios empleados que sean ellos los que se compren los elementos de protección personal. O sea, es una locura lo que vos recién me planteabas, porque es un combo de cosas que detona en las infecciones de los compañeros. Bueno, hoy se conoció la denuncia a un centro de diálisis aquí de Resistencia. ¿Cómo tomaron ustedes esta decisión del gobierno provincial? Que esté ocurriendo esto
en este lugar es muy preocupante porque ahí a ese lugar nuclea más de 40 empleados en relación de dependencia. Desconozco el número de médicos y sí sé que hubo un brote importante en ese lugar, pero me parece que hablar de cerrar el lugar o hablar de clausurarlo o demás es imposible, porque ni la provincia ni los otros centros de nefrología que hay en la zona pueden llegar a suplir el caudal de pacientes que se atienden en ese lugar. Sí, seguramente se deberán tomar las medidas a su máxima presión para evitar un contagio masivo en ese lugar, y sé que lo están haciendo porque ahí tenemos muchos compañeros que ya se encuentran aislados. Yo puedo hablarlo, las medidas que tomó la empresa para con el personal. Claro. Las medidas que tomó la empresa para con sus médicos o pacientes, no me corresponde ser a mí quien las transmita. Sí les puedo decir que desde el punto de vista de los trabajadores, lo que hicieron fue aislar al personal infectado, y sé que se reforzaron de alguna forma la entrega de elementos de seguridad. ¿Qué perspectiva o qué proyecciones ves en cuanto a la situación de los sanatorios privados y de sus trabajadores de acá a 1 mes o 2 meses? Y no soy muy optimista de que esto se pueda frenar abruptamente, siempre y cuando no haya una decisión firme por parte de los propietarios y encargados de estos establecimientos. Y yo creo que en este caso también Salud Pública debería aportar de alguna forma los mecanismos de control, ya que entendamos de que la salud, independientemente de que si es pública o privada, la salud es una sola, y en esto el gobierno no puede hacerse el desentendido en lo que sea de a medida de esto no se va a presentar, a medida de que no se puedan sentar los actores fundamentales de esta actividad, ya sea público o privada, para coordinar esta situación. Bueno, repito, vea las imágenes de lo que pasa en los Estados Unidos o lo que pasa en Brasil, donde la salud en su gran mayoría es privada y donde muchas veces se ve el negocio antes que la salud, ¿no? En este combate contra el coronavirus aquí en la Argentina están empezando a caer cabezas, obviamente, y indudablemente la salud privada está entrando en una crisis. Esto se está complicando. La salvación parece ser la salud pública, y eso es lo que hay que cuidar, ¿no? Principalmente la salud pública, que la pagamos entre todos. ¿Cómo podemos cuidar ante semejante catástrofe mundial? Cuidándonos nosotros mismos y intentando no tener que llegar a pedir ayuda al sistema de salud que está entrando en una fase crítica. ¿Cómo nos podemos cuidar? Y la palabra es, el consejo, ustedes ya lo saben, quedándonos en nuestra casa. Por eso insistimos tanto en el quedarse en su casa, evitar el contacto con otras personas, evitar el contacto con el exterior en lo más que uno pueda, para tratar de reducir al menos los contagios aquí en la provincia del Chaco. Vamos a seguir de cerca, ¿no? Dándole voz a los trabajadores de salud que están atravesando una situación crítica indudablemente, y que se están preparando muchos de ellos para lo peor, que según dicen todavía no ha llegado.